Estimados hermanos y hermanas, reciban un caluroso saludo de paz en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios hemos iniciado un año más, este año 2021, y en esta ocasión, en este primer miércoles en el cual reflexionamos en la palabra de Dios, en este espacio, en el cual ustedes muy gentilmente han decidido acompañarme para meditar en las escrituras sobre la carta a los romanos, pues ya en este primer miércoles del año 2021 vamos a revisar lo que dice la palabra de Dios respecto al propósito de Dios para nuestras vidas. La semana pasada habíamos visto que acerca del sufrimiento podíamos concluir con mucha seguridad que Dios tiene propósitos en medio del sufrimiento. Hoy vamos a continuar con Romanos capítulo 8, versos 28 al 31 y reflexionar sobre el propósito de Dios para mi vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 28 de Romanos al 31, dice lo siguiente. Romanos 8, verso 28 al 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una de las verdades básicas que cada creyente necesita entender es el propósito de Dios para su vida. Que Dios tiene un propósito para su vida. Y una vez que entendemos esto, podremos también entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y cómo Dios, hermanos, permite circunstancias difíciles para que nosotros podamos crecer en nuestra vida y cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y bueno, Romanos capítulo 8, verso 28, que es uno de los textos más conocidos de la Biblia, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. No dice, hermanos, no dice el texto bíblico que todas las cosas sean buenas. Tampoco dice que todas las cosas funcionan como yo quiero. A muchos nos gustaría que así fuese, pero no lo dice. Y tampoco dice que todas las cosas tienen un final feliz. Eso no dice el texto bíblico. Lo que sí dice el texto bíblico, hermanos, es y sabemos, lo cual nos habla de una confianza absoluta en nuestro Dios. No es un tema de que suponemos, de que inferimos, de que pensamos. El apóstol Pablo dice que lo sabemos. Eso es diferente, ¿verdad? A desear, a querer, a anhelar. Porque Pablo dice que podemos tener una confianza absoluta e inamovible en Dios, hermanos. Y dice, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué incluye a todas las cosas? Pues todas las cosas son todo, hermanos. Incluye cuando tenemos problemas financieros, cuando tenemos problemas en nuestras relaciones, incluye cuando tenemos enfermedades. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y que conforme a su propósito son llamados, hermanos. Quiero mencionar, hermanos, para muestra un botón, dos ejemplos de la palabra de Dios. Uno de ellos lo tenemos en el Evangelio de Mateo,
capítulo 1. Como ustedes saben, muchos de ustedes saben seguramente, el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 nos habla, nos presenta una genealogía de Jesús. Una genealogía es una lista de los antepasados de alguien. Y en la Biblia son muy comunes las genealogías. Como el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente hacia creyentes de un trasfondo judío, y esto de las genealogías era algo muy judío, era importante para el escritor bíblico presentar a Jesús con sus credenciales como judío, ¿verdad? Entonces, todo el Evangelio, capítulo 1 de Mateo, nos habla de una genealogía. Pero a diferencia de las genealogías que hay en la Biblia, esta tiene una particularidad, que hay mujeres en la genealogía de Jesús. Hay mujeres mencionadas claramente o implícitamente. Y esto es algo que no ocurría, hermanos. Esto es algo que las genealogías no ocurrían. Pero no fue una casualidad, no fue una cuestión eh, que haya sido trivial solamente por gusto o por estética del escritor bíblico, sino que la presencia de las mujeres en la genealogía de Jesús tiene un propósito muy especial. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 5, dice así: Salmón engendró de Raab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Allí vemos a dos mujeres en la genealogía de Jesús. Las siguientes mujeres, hermanos, que están mencionadas en la genealogía, también vemos el verso 6 dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, es decir, de Betsabé, hermanos. Y bueno, ya la siguiente es María, cuando dice el verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Me salté el verso 3, hermanos, porque la primera mujer que se menciona en la genealogía es Tamar. El verso 3 dice: Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Entonces vemos a Tamar, a Raab, a Ruth, a Betsabé, mencionada allí como la que fue mujer de Urías, y a María, hermanos. Y qué curioso, hermanos, que en la genealogía de Jesús se incluyen a estas mujeres, que dicho sea de paso, no podríamos decir que fueron las mujeres más ilustres en la historia de Israel. ¿Por qué no se mencionaron otras mujeres? ¿Por qué no se mencionó a Sara, por ejemplo, la madre de todo Israel? ¿Por qué no se mencionó a Rebeca? ¿Por qué no a Esther? Se me ocurren varios nombres de mujeres ilustres, ¿no? Importantes. Y es que cada una de estas mujeres que fueron mencionadas en la genealogía fueron mujeres como controversiales, ¿no? Por ejemplo, Tamar fue una mujer que muere su esposo, ¿verdad? Y, y conforme a la ley estaba obligado, ¿verdad? Su suegro a, a darle otro esposo de entre los hermanos del esposo difunto. No lo hizo, y esta mujer, a base de engaños, se embarazó de su suegro, de Judá, ¿no? Y así engendró hijos. Pero vemos el caso de Raab. Raab era una prostituta también. Vemos el caso de Ruth. Ruth era una mujer extranjera. Y vemos el caso de Betsabé, que era una mujer que fue violentada por David y la hizo su mujer, ¿no? Entonces vemos que estas mujeres, pues, no fueron mujeres eh, como tan, tan representativas de las virtudes bíblicas o de las virtudes cristianas, sino que en sus vidas tuvieron momentos muy controversiales, momentos muy difíciles, ¿no? Había algo en el pasado, y sin embargo vemos, había algo en el pasado de estas mujeres, sin embargo vemos
cómo todo entra en el plan de Dios, porque finalmente fue a través de estas mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús que Cristo Jesús, eh, que Cristo Jesús pudo nacer, ¿verdad? Esas mujeres fueron parte de ese eslabón. Allí vemos cómo Dios escribe, hermanos, aún sobre nuestros renglones torcidos a veces. Y otro ejemplo claro está en el libro de Génesis, la historia de José. La historia de José en Egipto es una historia muy conocida también. Para quienes conocen más o menos la Biblia, también es conocida. Jacob tuvo 12 hijos, tenía uno que era el favorito, José. Ese favoritismo de su padre provocó envidias entre sus hermanos, los cuales lo vendieron como esclavo y además hicieron creer a su padre Jacob que José había muerto. José es vendido por sus hermanos, es hecho esclavo. En Egipto es vendido nuevamente y luego él, cuando parecía que las cosas iban a mejorar, pues finalmente él cae en la cárcel, ¿verdad? Traicionado por la esposa de su dueño, de su amo, y estuvo muchos años en la cárcel injustamente, hermanos, hasta el punto en que llegó el momento en el que Dios decidió utilizar a José y a través de José el país de Egipto pudo vivir y mucha gente, incluyendo Jacob y sus hermanos, pudieron vivir. Al final de sus días, al final de la historia, más bien, cuando Jacob había muerto, los hermanos de José van hacia él y le dicen, perdónanos, sabemos que hemos pecado, somos tus esclavos. Ellos tenían miedo de que José los fuera a matar o a castigar por sus malas acciones. Y José les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para dar vida a muchas personas. También la historia de José, hermanos, es un gran ejemplo de cómo Dios, hermanos, eh, de cómo Dios actúa, ¿verdad? De cómo Dios utiliza todos los momentos de nuestra vida para que nosotros podamos cumplir el propósito en ella, el propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito de Dios? En Romanos 8, verso 29, hermanos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios, hermanos, es hacernos como Jesús, hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Varias citas bíblicas nos ayudan a corroborar esto, pero empezamos con Génesis capítulo 1, verso 26, cuando la Biblia dice que en el diálogo divino, en el momento de crear al ser humano, dijo Dios lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El propósito de Dios siempre fue crear al ser humano, hombre y mujer por igual, crear al ser humano a la imagen y semejanza de Dios. En Efesios capítulo 4, verso 13, dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos. Primera carta a los Corintios 15, verso 49, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, del hombre celestial, que es Cristo Jesús. Segunda carta de Pedro 1, verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y finalmente Gálatas, capítulo 4, verso 19 dice, hermanos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estos pasajes y muchos otros pasajes nos permiten tener la claridad de que el propósito de Dios es hacernos como Jesús, que esa imagen de Dios que por causa del pecado se ha distorsionado, a través de Cristo Jesús la podamos nosotros recuperar, hermanos. Bien, ¿y cómo? ¿Cómo hace Dios esto, hermanos? Bueno, Dios, hermanos, nos hace como Jesús por medio de dos formas. La primera es por medio de su palabra y la segunda es por medio de las circunstancias. Qué importante es la palabra de Dios en nuestra vida, qué importante es meditarla, aprenderla, ponerla en práctica, hermanos, orar con la Biblia, leer la Biblia, recitar la Biblia, porque por medio de ella, por medio de su palabra, Dios transforma nuestra vida. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es, tu palabra es verdad. Y Hechos capítulo 20 y verso 32 también dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y la segunda carta a los Corintios 3, verso 18 dice, por tanto todos, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria y gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí menciona que somos transformados por la acción del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, la Biblia dice claramente que somos transformados por medio de las circunstancias. En Romanos capítulo 5, versos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Santiago, Santiago capítulo 1, versos 2 y 4 también dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y finalmente, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo menciona, hermanos, 5 grandes términos para describir el alcance del propósito de Dios. Hay 5 eslabones que Dios utiliza para transformar nuestras vidas, para cambiarnos. El proceso de Dios. Y regresamos a Romanos capítulo 8,
versos 29 y 30, y dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo primero, hermanos, es el conocimiento previo. Eh, Dice la Escritura que Dios ya nos conocía, hermanos, porque a los que antes conoció, a los que antes conoció. El apóstol Pedro menciona esto en su primera carta, capítulo 1, verso 2: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Él nos conoció, hermanos, y nos eligió desde antes del fin del mundo. El segundo término o concepto es que Dios nos predestinó. Y, y bueno, este es un concepto un tanto controversial, hermanos. La realidad, no pretendo ocupar mucho tiempo realmente hablando de este concepto, pero lo que la Biblia dice claramente es que Dios predestinó a sus hijos, es decir, Dios escoge. La Biblia nos da muchos ejemplos de esto. Eh, Jacob tuvo dos hijos, perdón, Abraham, me refiero a Abraham, tuvo dos hijos, Isaac y también Ismael, pero a Ismael no lo escogió Dios, escogió a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, y dice la Biblia: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, Dios escoge, hermanos. Y si nosotros hoy conocemos a Dios, aunque no entendamos mucho este concepto, pero sí podemos agradecerle a Dios de que Dios también nos escogió a nosotros, no por ser buenos, sino por su pura misericordia. Pero también dice el verso 30, ¿verdad? A los que predestinó, a estos también llamó. Nos habla de un llamado, hermanos. Hay un llamado de parte de Dios. Y la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos aceptado a Cristo, Él nos aceptó a nosotros, y ahora nosotros, cuando acudimos a Él, es una respuesta a ese amor y a esa aceptación de Cristo. Luego dice: a estos también justificó. La justificación significa ser justo ante Dios, pero no ser justo por los méritos, porque no tenemos, no ser justos a través de las obras, porque son insuficientes, sino solamente por medio de su gracia, solo por medio de la gracia de Dios. Y dice al final el verso 30: a estos también glorificó. La glorificación, hermanos, la glorificación es ese proceso que habrá de tener su punto máximo cuando Cristo venga, y dice la Escritura que nuestros cuerpos habrán de ser transformados. Bueno, ¿cuál es nuestra respuesta, hermanos? ¿Cuál es nuestra respuesta ante Dios? Pablo dice en el verso 31: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios contra nosotros, perdón, si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Y bueno, sabiendo estas cosas, la Biblia nos propone, hermanos, porque esto es parte de la palabra de Dios, que debemos demostrar 6 actitudes positivas ante las circunstancias que encontramos en la vida. La primera actitud positiva, mis hermanos, que nosotros necesitamos tener es una actitud de confianza en Dios. Una actitud de confianza en Dios. Isaías capítulo 43, versos 1 y 2, dice lo siguiente: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob,
y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y el Salmo 37, verso 5 también dice, hermanos, encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Así que una actitud que Dios espera de nosotros es tener confianza completa en nuestro Dios. Tener confianza en Dios nos lleva también a tener una actitud de sumisión delante de nuestro Dios. Y hermanos, esto no siempre es sencillo. Yo diría que en muchas ocasiones es muy difícil porque nosotros constantemente tenemos que estar adaptando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Constantemente tenemos que estar revisando esto, que sometamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Santiago 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Y el Salmo 143, hermanos, verso 10, también dice lo siguiente, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dios desea encontrar en nosotros una actitud dispuesta a aprender de Él. Enséñame a hacer tu voluntad. Otra actitud, hermanos, que Dios espera de nosotros es el contentamiento. El contentamiento, hermanos, es ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Ser agradecidos con las bendiciones que hemos recibido de Dios. En la primera carta a Timoteo 6, versos 6 al 8 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Contentamiento. La siguiente, hermanos, actitud que Dios espera de nosotros es una actitud de alabanza. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y la primera carta a los tesalonicenses, a este respecto, en el capítulo 5, verso 16, también dice, estad siempre gozosos. Hermanos, Dios quiere que tengamos disposición de aprender. Enséñame. Repito lo que vimos en el Salmo 37, enséñame tus caminos. Que Dios permita, hermanos, que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades, que en medio de lo que estamos atravesando, podamos recordar que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, ser como Jesús. A través de su palabra hay que leerla, hay que meditarla, pero también a través de las circunstancias. Vivamos las circunstancias de tal manera que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.